Desde la creación del hombre, Dios es conocedor de toda la historia. Él sabe de nosotros hasta el número de cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Sabía que Adán y Eva pecarían, que serían tentados por el enemigo. También conocía el corazón de Lucifer y también destinó un plan de salvación para el ser humano cuando el hombre pecara. Él sabía lo que iba a pasar con la descendencia de Adán, con Caín y Abel. Conocía la Torre de Babel, conoce también lo que pasó en el pasado con el pueblo de Egipto, con Israel y Egipto, y le dio la salida oportuna en el momento que predijo, 400 años después, tal como le fue profetizado a los patriarcas. Posteriormente conocía la historia de Moisés, la historia de David, de los reyes que tuvo el pueblo de Israel, con el pacto que hizo con ellos. Conocía que Jonás no iba a ir a predicar a Nínive y que posteriormente iba a sufrir una experiencia con un gran pez. Conocía perfectamente el momento adecuado en el que su hijo iba a nacer como un bebé y la persecución que el enemigo le iba a tener aquí en esta tierra. Dios, por sobre todas las cosas, tiene el control de la historia, de este mundo, del universo y de nuestras vidas. ¿Por qué no estar de parte de Dios? ¿Por qué no estar jugando a favor del lado de Dios? Es algo tan sencillo, es un pensamiento básico que nosotros deberíamos tener en automático, estar del lado de los buenos, del lado de Dios, porque es el Todopoderoso. Acostumbrarnos a estar en sus dulces brazos de amor y de misericordia. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, también profetizó que ninguno que estuviera en el campo regresara a su casa cuando viera la terrible persecución que el pueblo judío iba a sufrir en manos del gobierno civil que predominaba en aquel entonces, el gobierno romano, la autoridad civil. Tito en el año 70 atacó al pueblo y lo devastó en gran manera. Fue la destrucción del templo de Salomón que hasta el día de hoy no se ha recuperado. Hay una pelea tremenda entre las tres creencias más predominantes en la tierra en busca de la reconstrucción del templo de Salomón, cosa que proféticamente sabemos que no va a pasar. Ya estaba dicho por Cristo que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo, ya que en la actualidad el templo es el ser humano, el corazón del hombre, que lo tiene ganado Cristo Jesús por todo lo que ha hecho por nosotros. Depende de nosotros entregarle nuestro corazón a Cristo y que Él viva en el templo de nuestro corazón. Claro, es muy importante realizar la adoración continuamente en un lugar santo y consagrado, en un lugar apartado. Por eso tenemos iglesias y por eso nos congregamos. Pero lo más importante de la congregación, más importante de la donación que podamos dar a nuestro prójimo, obras de caridad, etcétera, son obras. Lo que importa es tener el corazón fielmente entregado a Cristo Jesús. También se profetizó hace muchísimos años, Daniel profetizó en el capítulo 7 una profecía impactante de un tiempo, tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Profetizó 3 años y medio. Y posteriormente también profetiza un periodo de 42 meses, que si nosotros calculamos 3 años y medio y 42 meses es exactamente lo mismo. Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 11 profetiza un periodo en años que son 1260 años, lo que es lo mismo que 42 meses. Para Dios un día es exactamente como un año y un año es como un día. Lo que quiere decir que en la palabra de Dios vamos a encontrar esta apología de tiempo para poder entender algunas profecías que están escritas en las Sagradas Escrituras. En este caso, Daniel y Juan nunca se conocieron.
Hay una distancia de años, de casi 2000 años en el tiempo que ellos vivieron. Daniel vivió cautivo cuando el imperio babilónico atacó al pueblo judío y lo llevó bajo esclavitud. Posteriormente Juan vivió en el tiempo de Cristo, casi 2000 años después, y en la isla de Patmos se le dio esta visión de los dos testigos, donde hace alusión a la misma profecía de Daniel. Es hablando exactamente de lo mismo, pero dándole otro enfoque, la Biblia explicándose a sí misma. La Biblia no requiere interpretación del ser humano. La Biblia se explica a sí misma porque es la misma palabra de Dios. No importa los tiempos que pasen. Solamente Dios utiliza a las personas que estén dispuestas a someterse al Espíritu Santo para poder tener la interpretación correcta. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Podemos dialogar y podemos comentar, y la historia a través del tiempo le ha dado la razón a la palabra de Dios, escrita por hombres inspiradas por el Espíritu Santo. Vemos que la profecía de los 1260 años empieza en el año de 578 después de Cristo y termina en el año 1798. Es un periodo exacto de 1260 años. ¿Qué ocurrió ahí? Pues en el libro de Apocalipsis se profetizaba que los dos testigos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, iban a dar testimonio, pero en silencio, ya que estos dos testigos iban a estar vestidos de silicio. ¿Qué significa estar vestidos de silicio? Guardar silencio. En la antigüedad, cuando los reyes o todo un pueblo completo se vestía de silicio, podemos buscar que era un saco que daba comezón y que los seres humanos se sentaban encima de la ceniza para poder expiar sus pecados y guardar reverencia ante Dios, pero debían estar totalmente en silencio, en reverencia delante de Dios. Lo mismo dice el libro de Apocalipsis, que estos dos testigos iban a estar dando testimonio, pero en silencio, vestidos de silicio, vestidos con reverencia. Significa que la Biblia iba a ser callada. Y es lo que pasó. El imperio romano religioso a lo largo de estos 1260 años, como lo predijo Daniel, la bestia, que no tenía forma de nada, pero sí era una bestia terrible, con garras de hierro y dientes de hierro, que aplastaba y destrozaba todo lo que tenía a su paso. Era el gobierno romano, el gobierno en forma de ejércitos, el gobierno civil que recaudaba impuestos y ponía e imponía las leyes durante ese periodo. Posteriormente hizo una alianza la Roma civil con la Roma eclesiástica, con la iglesia eclesiástica romana o católica, para poder gobernar esos 1260 años, y fue cuando la Biblia fue totalmente silenciada. Dice Apocalipsis que estos dos testigos tenían que ser casi desaparecidos de la tierra, pero iban a resucitar al tercer día. Ayer hablamos de la apología que existen entre la muerte de Cristo de los 3 días y también la muerte de estos dos testigos por 3 días. Algo similar. La Biblia no se equivoca. Y aquí volvemos a encontrar que el periodo de los 1260 años da inicio en el 538 y termina en 1798. Es lo que estamos apreciando esta semana, la profecía de Daniel y la profecía de Juan, pero vistos a través de la historia, dándole certeza a la palabra de Dios. Ahora, si toda la profecía se ha cumplido, la única que falta es la segunda venida de Cristo. ¿Crees tú que no se cumpla? ¿Crees tú que la palabra de Dios falle en su último evento, el más importante de todos, que es el fin de la batalla y la historia del fin de nuestra redención?